Este tiempo especial de la liturgia, de la Navidad y la Teofanía, hoy nos presenta el Evangelio, el inicio de la vida pública de Jesús. Entonces vamos a contextualizar un poco qué momento es y qué ocurre. Jesús ha estado ya haciendo ayuno en el desierto, preparándose para el inicio de su ministerio. Siendo hijo de Dios, sabía que necesitaba orar, hacer ayuno para prepararse. Es muy especial que nosotros, que distamos infinitamente de esa condición, no entendamos la importancia y la necesidad de la oración. No se puede ser amigo con alguien con el que nunca nos comunicamos. ¿Cómo ser amigos de Dios si no oramos? Y orar es la expresión del amor que nace del corazón. Yo no me imagino a un novio enamorado pidiendo la cartilla para ver qué le dice a la novia. Por el contrario, brotan infinidad de palabras del corazón enamorado. Entonces no necesitamos novenitas, ni necesitamos libritos para orar a Dios. A veces ese solo silencio contemplativo es la mejor oración. Algún santo de la iglesia, al no saber leer y no ser capaz de orar, miraba simplemente el santuario. ¿Qué haces? Él me mira y yo lo miro, respondía. Entonces, esa es la condición de amor. Jesús entonces ha pasado el ayuno y se entera que el Bautista, y Juan el Bautista es un personaje de una gran trascendencia, es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Con él se inicia el Nuevo Testamento. Es la voz de la que Isaías dijo: una voz clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Jesús dice de él que no hay nadie nacido de mujer que sea más grande que Juan el Bautista. Y este personaje, que con infinita humildad ve llegar a Jesús al río Jordán, a que lo bautice con el bautismo de Juan, que era un bautismo de conversión, de arrepentimiento, le dice: ¿cómo es posible? No eres tú el que debe ser bautizado, yo soy el que debe ser bautizado por ti. Cuando Jesús le dice: conviene que se cumpla toda justicia. Y la justicia es hacer la voluntad de Dios. Eso es lo verdaderamente justo. Todo lo demás subyace a partir de ahí. Una ley injusta de ningún modo es una ley, y un orden injusto de ningún modo es un orden. Y lo justo y verdadero es lo que viene de la palabra de Dios. Entonces, él, que ha visto al Bautista recorrer todo el país, y a la gente siguiéndolo, y al rey Herodes temiéndole. Herodes vive una situación irregular, está viviendo con una mujer que no es la de él. Y el Bautista le dice a Herodes su pecado, y hasta el mismo rey temió encarcelar, hacerle daño al Bautista. Hasta que tristemente todos recordamos la escena de cómo en una fiesta Herodías, la compañera concubina de Herodes, ponía a su hija adolescente a quedarse para el rey, y él, absolutamente enceguecido por la pasión, le dice: pídeme lo que quieras, incluso la mitad de mi reino. Y cómo el odio prima sobre la lógica, ofreciéndole esa posibilidad de poder y de riqueza, prefiere Herodías el dar rienda suelta al odio, y pide que le traigan una bandeja la cabeza del Bautista. Le dice a la hija que pida eso. Entonces, cuando es puesto en la cárcel Juan el Bautista, Jesús entiende que es importante para poder cumplir su ministerio desplazarse de Judea a Galilea. Galilea es una región más cosmopolita, si pudiéramos decirlo en la época,
confluye comercio, confluye gente de muchas partes. Hay una gran influencia de extranjeros que habitan la región. Es una región menos tensa, menos cerca al rey. Porque si cogieran al Bautista, él corría el riesgo de tener la misma suerte. Entonces el ministerio había quedado, el trabajo de Jesús no lo habría podido realizar. Pero es que era Dios, sí, pero también era verdaderamente hombre. Ese Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, humanamente hace esa reflexión y se desplaza a Galilea. Y entonces viene la primera cita del Evangelio de hoy en el capítulo del 14 al 17. Y es una cita del profeta Isaías, capítulo 9, versículos 1 y 2, en que dice: y tú, tierra de Zabulón y Neftalí, tierra de los gentiles, está anunciando que allí va a estar el Mesías. Ese término, tierra de los gentiles, habla de la universalidad del Evangelio. Los judíos creían que la salvación era solo para ellos, el pueblo elegido. Con esa expresión se dice que la salvación es para todo aquel que quiera aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador. Y entonces Jesús inicia su ministerio público y Juan lo termina. Y el ministerio de Jesús se inicia en condiciones desfavorables, con Juan preso, teniendo que desplazarse a otra región. Se va a Cafarnaún, que va a ser el centro de todos sus 3 años de ministerio, los 3 años de anuncio, 3 años de vida pública. Ninguna dificultad, ninguna condición, por difícil que sea, puede contrarrestar, suprimir la acción de Dios. No importa que las condiciones sean adversas, no importa el problema que tengamos, así como en este momento con Juan el Bautista preso, que luego va a ser asesinado, cuando se podría entender que es la derrota de todo el plan de Dios. El plan de Dios emerge de las condiciones más difíciles, porque Él tiene poder sobre todo lo que existe. Por eso cuando nos encomendamos a Dios, no importa lo difícil de la situación, enfermedad, pobreza, dolor, muerte, el Señor tiene la respuesta y la solución para todo. Termina su ministerio el Bautista, lo que cumplió tan excelentemente que un hombre que llegó a ser consultado por el Sanedrín a preguntarle: ¿eres tú el Mesías? A Jesús no se lo preguntaron, al Bautista sí. Era enorme su trabajo y su influencia. Tenía una gran cantidad de seguidores, pero cuando ve a Jesús dice: yo no merezco siquiera desatar su calzado, quitar las correas de sus zapatos. Un hombre que reconoce su condición. Qué triste a veces entre nosotros que algunos personajes, sobre todo de carácter religioso, que adquieren cierta prestancia por la televisión, por los medios de comunicación, por las redes sociales, de un momento a otro pierden la condición de lo que son. En Colombia lo mismo, los sacerdotes que en un momento determinado tuvieron gran prestigio en las redes sociales y en la televisión, terminaron desertando. Cuando dejamos que la vanagloria llegue a nosotros, cuando perdemos nuestra realidad de que somos simplemente instrumentos de la mano de Dios, todo lo demás se confunde, todo lo demás se daña. ¿Qué mensajes podríamos entonces sacar ya de ese entorno que yo creo que entendemos, de que hablaba el Evangelio del día de hoy? Vamos a tener 3 ideitas, que vamos a procurar tenerlas presentes durante la semana. Primera, reconocer a Jesús como la luz que transforma todo. Esto me lo quita. En la profecía de Isaías decía de una forma muy especial, decía: el pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz, los que habitaban en parajes de sombras
y de muerte, una luz les ha amanecido. Entonces, reconocer a Jesús como esa luz que puede iluminar nuestro camino. La luz tiene unos efectos muy interesantes. En primer lugar, los que han tenido la experiencia, por ejemplo, de caminar de noche en un campo, hay sentimientos que nos acompañan. El primero, la incertidumbre. El próximo paso puede ser un hueco, o un vidrio, o un animal, o un peligro cualquiera. Y el segundo es que en la oscuridad se pierde uno muy fácil. Cuando la luz llega y el camino se hace expedito, todo cambia. Cuando Jesús es la luz de nuestra vida, todas las tinieblas de las preocupaciones, del pecado, de la angustia, desaparecen. Jesús da la verdadera paz del hombre. ¿Por qué cuando nuestro mundo anhela la paz, que la vemos tan lejana, en el Medio Oriente, en nuestro país hermano y vecino, en nuestro país? Es porque no es la luz de Cristo la que ilumina esos diálogos, la que ilumina esas personas. Soy una luz de conocimientos humanos superfluos, en todos los casos movidos por intereses particulares. Cuando yo reconozco que la luz de Cristo es la única luz que puede hacer claro mi camino, que puede evitar que yo me pierda de mi objetivo, que puede darme tranquilidad, entonces la vida empieza a ser distinta. Cuando repito con Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. La segunda ideita es que Jesús, como el Bautista, continúa hablándonos del arrepentimiento. El Bautista había dicho, arrepiéntanse, el reino de Dios está cerca. Y Jesús dice, arrepiéntanse, el reino de Dios está entre ustedes. Y es la condición indispensable para seguir a Cristo, el arrepentimiento, que empieza por la condición autocrítica. Hay unos padres en la iglesia, los santos, que llamamos los santos nípticos, de la nipsis, de los vigilantes, los que se vigilan a sí mismos. Cuando yo creo que todo está bien, no hago cambios. ¿Cuándo hago cambios? Cuando veo que algo no está bien, que hay que cambiarlo. Ser autocrítico. Ser autocrítico. Cuando reviso mi caminar, no digo como algunos, ¿yo de qué me voy a confesar si yo no mato y no robo? Y todo el seguimiento de Cristo se reduce a esas dos condiciones. No mato y no robo, pero denigra del hermano, no es caritativo, es infiel, es mentiroso, alberga odios en su corazón, vive con segundas intenciones, pasa indiferente ante el dolor del hermano. Entonces, la primera condición del arrepentimiento es la revisión continua de mi vida frente al Evangelio. Porque no todo el que diga Señor, Señor se salvará, sino el que oye la palabra de Dios y la pone por obra, le vuelve realidad su vida. Entonces la segunda invitación es, de nuevo, Jesús nos dice, arrepiéntanse, el reino de Dios está entre ustedes. Segunda ideita. Y la tercera, así como recibimos la luz de Cristo, así como esta semana recordamos nuestro bautismo, tenemos que asumir que hemos sido llamados por Cristo para algo, que hemos sido bautizados para algo, que tenemos una misión que cumplir. Y nuestra misión es llevar también luz a la vida de las otras personas. Jesús dice, si estos callan, las piedras tendrán que gritar. ¿Qué amor es aquel que no habla de su amado? Si en nuestra boca y en nuestra acción no está presente nuestra condición de anunciadores del Evangelio, que es nuestra misión. Hemos sido bautizados y somos cristianos para anunciarle al mundo que Cristo vive, y la prueba que vive es que yo vivo según su enseñanza. Esa sería la tercera idea. Entonces, 3 ideitas que hoy queremos repasar. La primera, entender que solo Jesús puede transformar una vida, que solo en Jesús está el verdadero cambio y el crecimiento. La segunda, que debo empezar siguiendo el llamado de Cristo al arrepentimiento. Y la tercera,
que yo debo ser luz en la vida de otras personas.